Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión que va a tratar sobre el dímero D y que está auspiciada por la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y cuenta con el patrocinio de los laboratorios Stago. Bien, solo para introducir el tema, ¿por qué nace esta sesión? Bueno, pues nace en el contexto que estamos viviendo, que es el de la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, el COVID-19 se asocia a alteraciones de la coagulación y dentro de las alteraciones de la coagulación ha emergido con fuerza un marcador, el dímero D, cuyos niveles, como ustedes saben, se encuentran extraordinariamente aumentados, sobre todo en las fases avanzadas de la enfermedad, en los pacientes en cuidados intensivos, con ventilación mecánica, etcétera, y ha sido un marcador al que se le ha otorgado, pues digamos, un protagonismo en estos últimos meses. Sobre esta base nos pareció oportuno revisar no solo el aspecto del dímero D en relación al COVID-19, sino en sí mismo, ¿no? Es decir, cuál es la actualización sobre el papel del dímero D en la patología trombótica, ¿vale? Y entonces lo que intentamos fue pues, valorar los diversos aspectos que engloba este marcador hemostático, desde cómo se mide, cómo está en determinadas patologías, etcétera, etcétera. Y para ello pues, me van a acompañar pues, ilustres hematólogos. En primer lugar, el doctor Carlos Aguilar, que es jefe de la unidad de hematología del Hospital Santa Bárbara de Soria. Me acompaña también Pilar Llamas, la doctora Pilar Llamas, que es jefa de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz. Y también tendremos en la parte final un aspecto que tiene que ver con algo interesante, que es el gasto sanitario relacionado con el dímero D, y esto la va a impartir la ponencia la doctora Laura Martos, que es especialista de producto de Stago. Bien, sin más dilación, pues vamos a empezar la sesión. Una sesión en la que cada ponente podrá disponer o tendremos la posibilidad de hacerle un par de preguntas y luego en los 4 ponentes pues tendremos una discusión general sobre los aspectos generales del dímero D. Luego, por tanto, doy la palabra a Carlos Aguilar, que nos va a hablar de dímero D, qué es, cómo se mide y es un marcador de tromboembolismo venoso. Carlos, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a Stago por la posibilidad de estar hoy con vosotros aquí compartiendo este rato para charlar sobre aspectos de dímero D que pueden resultar importantes para nuestra práctica clínica. A ver si comparto pantalla. Vale. Bueno, pues como veis en la pantalla, yo voy a hablar sobre aspectos relacionados con la biología del dímero D, el origen del mismo, y con aspectos relacionados con el valor clínico o con el valor diagnóstico, valor clínico que tiene este marcador del sistema hemostático en nuestra práctica clínica habitual. El dímero D es un parámetro que es muy importante en el laboratorio de hematología. No en vano, después de los tiempos de coagulación de rutina, es el parámetro que más se solicita en el laboratorio de hematología. Por lo tanto, tiene una importancia no solamente cualitativa, sino también cuantitativa en nuestro laboratorio. Y es importante conocer cómo emplearlo de modo adecuado para poderle sacar todo el partido que se puede a la técnica. Para hablar de cuál es el origen del dímero D, en primer lugar lo que tenemos que hacer es hablar de cuál es el origen del polímero estabilizado de fibrina, de lo que es el coágulo en sí, el trombo en sí, digamos, ¿no? Todo empieza en la molécula de fibrinógeno que por acción de la trombina, a partir de su dominio E, como vemos en la diapositiva, libera dos pequeños fibrinopéptidos. A partir de ahí se forma el monómero de fibrina y este sufre un proceso de polimerización en varios pasos y en el último de ellos sufre una estabilización de su molécula por acción del factor 13 activado que forma puentes covalentes entre los dominios de polímeros de fibrina adyacentes. Una vez que se forma el polímero estabilizado de fibrina, entra en marcha el sistema fibrinolítico a través de la plasmina. La plasmina lo que hace es degradar la molécula de fibrina estabilizada, es decir, el coágulo, de un modo aleatorio, es decir, no es un proceso que siga una serie de pasos predeterminados. Y en esta destrucción de la molécula de fibrina estabilizada utiliza las uniones más débiles para dichas excisiones, que son aquellas de tipo no covalente entre los dominios D y E,
de la molécula de fibrina estabilizada. A partir de ahí se forma una serie de fragmentos intermedios que tienen un peso molecular muy variable de unos a otros, que varía de modo importante en unas circunstancias clínicas y otras, como veremos después, y que en último paso origina moléculas de dímero D y fragmentos E. Por lo tanto, ese es el origen de la molécula de dímero D. Y también es importante destacar que a la hora de producirse una degradación de la molécula de fibrinógeno, vemos unas diferencias con respecto a la degradación de la molécula de fibrina estabilizada. Cuando se degrada el fibrinógeno, obtenemos como productos finales fragmentos D y fragmentos E, mientras que cuando se degrada la molécula de fibrina estabilizada, el polímero de fibrina estabilizada, es decir, el coágulo, se forma como producto final dímero D y fragmentos E, es decir, que cuando se degrada el fibrinógeno nunca se obtiene dímero D. Hemos dicho que hay una serie de fragmentos intermedios que se forman en este proceso de degradación que se conocen en términos generales como oligómeros X o productos intermedios sin más y que pueden ser de muy diversos tipos en virtud de las circunstancias clínicas de las que hablemos. Por ejemplo, en los casos de trombosis venosa, embolia de pulmón o en los casos de coagulopatía de consumo predominan los fragmentos de alto peso molecular y en los casos de tratamientos fibrinolíticos, por ejemplo, predominan los fragmentos de bajo peso molecular. Y esto es importante a la hora de aspectos diagnósticos que mencionaremos después. Las técnicas de diagnóstico de dímero D son siempre técnicas inmunológicas, es decir, emplean anticuerpos monoclonales dirigidos frente al dímero D y dentro de todas las técnicas que se disponen, las de inmunoturbidimetría, es decir, partículas de látex que llevan en su superficie anticuerpos monoclonales dirigidos frente al dímero D son las más empleadas y a continuación las técnicas conocidas como ELISA rápido, que son inmunoensayos con un paso final de fluorescencia, que también son muy empleadas en la práctica habitual, menos en nuestro país que en otros, pero también se emplean con frecuencia. El motivo de por qué se emplea este tipo de técnicas es porque cumplen los requisitos que se exigen como, digamos, ideales que cabe esperar de un reactivo de dímero D a la hora de que sean aplicables a la práctica diaria y en especial al laboratorio de urgencias, que es el laboratorio en el cual estas técnicas se utilizan de un modo más importante. Los organismos internacionales marcan una serie de recomendaciones para la aprobación de test de dímero D que se pueden utilizar para la exclusión de enfermedad tromboembólica venosa y como parte de los criterios que se exigen se marcan una serie de valores mínimos de sensibilidad y de valor predictivo negativo que tenéis en la pantalla, tanto por parte, por ejemplo, de la FDA como del CLSI, que es otro organismo internacional que marca una serie de pautas a nivel de distintas técnicas. Incluso también cuáles son los límites inferiores del intervalo de confianza del 95% para estos dos parámetros. Habitualmente las técnicas la especificidad no forma parte de estos requisitos, aunque la mayor parte de técnicas aporta valores de sensibilidad en torno a un 40 aproximadamente por ciento, más o menos. El reactivo que actualmente emplea Stago para la exclusión de dímero D cumple con estos requisitos y fue aprobado por la FDA para la exclusión de trombosis venosa profunda y embolia de pulmón, según los resultados del estudio DIET, en el cual tuvimos la suerte de poder participar, y con valores de especificidad muy interesantes, como tenéis aquí reflejado, en especial para los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Y es que a la hora de elegir la técnica diagnóstica, en este caso para el dímero D, en la exclusión del tromboembolismo venoso, como veremos después, la sensibilidad es importante porque una pérdida de sensibilidad supone una pérdida de casos y esto puede ser importante, sobre todo en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, pero también la especificidad es importante porque si la especificidad de la técnica es baja, nos va a permitir excluir en muy pocos casos la enfermedad. Por lo tanto, es tan importante la sensibilidad como la especificidad, como veremos posteriormente. Hay una serie de factores técnicos que debemos considerar a la hora de valorar las técnicas diagnósticas de dímero D. Uno de ellos es el tipo de anticuerpo monoclonal que emplean las técnicas. Hemos dicho que las técnicas de diagnóstico de dímero D emplean anticuerpos monoclonales como parte de su técnica diagnóstica y existe una amplia variedad de anticuerpos monoclonales dirigidos frente al dímero D. Existe casi una veintena de anticuerpos monoclonales dirigidos frente al dímero D que se pueden emplear en las distintas técnicas diagnósticas que podemos encontrar comercializadas.
Las diferencias entre unos y otros, porque no todos son iguales, radica fundamentalmente en la especificidad por las moléculas intermedias que hemos comentado antes, las moléculas intermedias de degradación de la fibrina estabilizada, que pueden ser de alto peso molecular o de bajo peso molecular, como hemos dicho. Dentro del dímero D que hay circulante, solamente una parte minoritaria circula como dímero D en sí, aislado. La mayor parte del dímero D antígeno que podemos determinar forma parte de estos fragmentos intermedios que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, un anticuerpo monoclonal que tenga afinidad por fragmentos de mayor peso molecular podrá dar diferentes resultados que si el anticuerpo monoclonal tiene mayor afinidad por los de bajo peso molecular. Una de las dificultades que nos encontramos a la hora de valorar técnicas diagnósticas es que no existe un calibrador internacional y, por lo tanto, existen dificultades para la estandarización. Por lo tanto, cada técnica diagnóstica debe demostrar su eficacia en ensayos clínicos diseñados específicamente para cada una de las pruebas diagnósticas, para cada una de las reactivos, digamos. Pese a ello, cabe decir que la mayor parte de técnicas comercializadas tienen un grado de correlación bastante bueno. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que no todas las técnicas diagnósticas emplean los mismos calibradores. Básicamente existen 3 tipos de calibradores, aunque casi podemos resumirlo en 2. Y en virtud de cuál sea el calibrador que empleemos, una y otra técnica podrán tener unidades diferentes de medida. En el caso, por ejemplo, el primero de los que vemos reflejado en la pantalla, existe una primera forma de calibrador, un primer tipo de calibrador que consiste en la formación de coágulos de fibrina estabilizada a partir de fibrinógeno y después una degradación de los mismos en condiciones controladas por parte de la plasmina. En estos casos, la unidad de medida que deriva de este tipo de calibradores son las unidades FEU, que son unidades equivalentes de fibrinógeno. De modo que una unidad FEU es una cantidad determinada de fibrinógeno que origina una cierta cantidad, un cierto valor de dímero D. Otra de ellas, que deriva de un mecanismo de obtención parecido, pero al final se obtienen fragmentos de dímero D purificado, quizás es una forma que evita una cierta heterogeneidad, pero es una forma también menos fisiológica, y en este caso lo que deriva de este tipo de calibradores son unidades dímero D. En virtud del tamaño molecular de la molécula de fibrinógeno y de dímero D, aproximadamente 2 unidades FEU equivalen a una unidad dímero D. La mayor parte de técnicas comercializadas emplean unidades FEU y digamos que una minoría de las mismas emplean unidades dímero D. Y el tercer tipo de calibrador, quizás más fisiológico pero más difícil de obtener y de homogeneizar, son muestras clínicas de pacientes con coagulopatía de consumo, pero este es un tipo de calibrador que apenas se emplea en la práctica. Luego hay una serie de factores clínicos importantes también a la hora de valorar los resultados de dímero D. Los 2 primeros, la edad y las comorbilidades, nos referiremos más adelante de modo más detenido. Y en cuanto a otra serie de factores que nos pueden dar resultados falsos, pues tenemos por un lado falsos positivos que pueden deberse a niveles elevados de factor reumatoide y anticuerpos heterófilos, que con los reactivos más modernos se ha disminuido ese grado de interacción, pero que todavía existe. Y falsos negativos en pacientes que tienen síntomas de duración prolongada, en torno a más de 10-14 días, en los cuales la actividad del sistema fibrinolítico disminuye por debajo de un 25%, casos en los cuales existe poca masa trombótica, digamos, casos de trombosis distales, TEP muy periféricos, tromboflebitis superficiales, pacientes, por supuesto, anticoagulados con reducción de la formación de fibrina, y pacientes con plasmas muy lipémicos en los cuales puede haber una interacción que nos lleve a obtener falsos negativos. La principal aplicación clínica del dímero D desde hace ya pues unas 2 décadas aproximadamente es el diagnóstico de exclusión de la enfermedad tromboembólica venosa. Es importante saber que una pequeña parte del fibrinógeno que circula en la sangre, alrededor de un 2-3% del mismo, llega a transformarse en fibrina estabilizada, dando unos valores de dímero D bajos en condiciones fisiológicas que se sitúan habitualmente por debajo de los 250 nanogramos mililitro. Esto forma parte, digamos, del proceso de remodelación vascular y es algo fisiológico. Cuando existen determinadas situaciones clínicas, algunas de naturaleza trombótica y otras que no son de naturaleza trombótica, en las cuales existe una elevación del dímero D, ya sea como hemos dicho, por el propio proceso de trombosis o bien
en situaciones sobre todo de procesos inflamatorios agudos o crónicos, en los cuales hay una serie de enzimas proteolíticas que producen un aumento de la generación de trombina y de degradación de la misma, produciendo reacción cruzada en las pruebas de dímero D. Por tanto, según vemos, una elevación del dímero D no va a ser capaz de confirmarnos un cuadro de tromboembolismo o de trombosis de cualquier tipo, ya sea venoso o arterial, pero sin embargo sí que podemos decir con bastantes probabilidades de acertar que un paciente que tiene unos niveles de dímero D por debajo del límite considerado como normal, el punto de corte considerado como normal, muy probablemente no tiene un proceso trombótico. Y esto es lo que se aprovecha a la hora de establecer los protocolos de diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa. Estos protocolos se aplican sobre todo en pacientes ambulatorios, no en pacientes ingresados, porque en pacientes ingresados menos de un 20% de los mismos en los cuales podamos establecer una sospecha de tromboembolismo venoso van a tener niveles de dímero D normales. En pacientes que tengan una sospecha clínica real de tromboembolismo venoso, que tengan una baja probabilidad clínica, porque en pacientes con baja probabilidad clínica el valor predictivo negativo va a ser más elevado, y por supuesto pacientes que no estén anticoagulados y tampoco van a servirnos en este tipo de protocolos pacientes embarazadas, porque como hemos dicho en este tipo de situaciones el dímero D suele estar elevado y más a medida que el embarazo avanza. Esto es importante, el dímero D, esto se lo suelo comentar yo bastante a los residentes que pasan por nuestro servicio, no es un marcador diagnóstico de dolores en la pierna ni de disnea, es decir, siempre hay que incluir la valoración del dímero D en un contexto clínico, porque si no es así, vamos a pedir dímeros D en pacientes, por ejemplo, ancianos que tengan cuadros que puedan ser de disnea, pero no de sospecha de tromboembolismo venoso, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o de infecciones respiratorias, y muy probablemente vamos a obtener valores elevados de dímero D que al clínico le van a confundir y le van a incitar un poco a pedir pruebas de imagen, con lo cual lo que conseguimos es un efecto paradójico con respecto a lo que se pretende con este tipo de algoritmos diagnósticos. En las últimas décadas ha habido un aumento de los pacientes que se presentan en urgencias con una sospecha clínica, con cuadros que pueden recordar a una sospecha clínica de TVP o de embolismo pulmonar, sobre todo de este último, y se vio la necesidad de tratar de averiguar si había alguna forma de poder excluir este tipo de cuadros sin necesidad de acudir a pruebas de imagen diagnósticas. En definitiva, de aumentar la agilidad en los servicios de urgencias, de descargar los servicios de radiología y, por supuesto, conseguir un ahorro de recursos. Y se idearon una serie de algoritmos diagnósticos que incluyen una primera fase, que es una evaluación clínica, empleando escalas estandarizadas, sobre todo la escala de Wells, en el caso de la TVP, y en aquellos casos en los cuales la probabilidad clínica se considere baja, baja moderada o improbable, según el tipo de escala de Wells que apliquemos, y el dímero D sea negativo, la trombosis venosa se puede excluir, aplicando técnicas de imagen solamente cuando el dímero D en estos casos es positivo. Y en los casos la probabilidad clínica se considera elevada, pues tenemos que decir que en primer lugar alrededor de un 10% de los casos solamente van a tener dímeros D negativos, y el valor predictivo negativo en pacientes con más alta probabilidad clínica es mucho más bajo. Por lo tanto, en estos casos deberíamos ir directamente a técnicas de imagen sin recurrir para nada a la valoración del dímero D, que sería exactamente lo mismo que deberíamos hacer en un paciente ingresado. Digamos que los pacientes ingresados seguirían esta rama del algoritmo. Aplicando esta serie de algoritmos, se ha visto en distintos estudios que podemos ahorrar varía según los estudios, pero en términos generales como un 30% de ecografías venosas, y haciendo un seguimiento a 3 meses de los pacientes en los cuales inicialmente se excluyó la trombosis venosa sin realizar pruebas de imagen, pues vemos que la proporción de pacientes que desarrollan una trombosis en ese plazo de 3 meses es muy baja. Por lo tanto, esos protocolos, estos algoritmos se han demostrado seguros. Los algoritmos son prácticamente superponibles a los en el caso del tromboembolismo pulmonar. También se emplea la escala de Wells o la de Ginebra, son las más empleadas. Y los algoritmos básicamente son iguales, con un ahorro también considerable de en torno a un 30%, que puede aumentar hasta un 60% en algunos casos, según digamos, la proporción de pacientes de baja probabilidad clínica que encontremos en los estudios. Y también son algoritmos que se han mostrado seguros con seguimientos a 3 meses en los casos que se excluyó la enfermedad sin realizar pruebas de imagen. Quizás sea más interesante en el caso del tromboembolismo pulmonar,
porque la realización de un angioTAC, pues, lógicamente, es más agresivo y potencialmente peligroso que una ecografía venosa. Hemos hablado antes de la edad y de la importancia en este tipo de algoritmos diagnósticos. Y realmente es un tema interesante de tocar. Realmente, a medida que aumenta la edad de los pacientes, se produce un aumento fisiológico de los niveles de dímero D, lo cual nos lleva a que, aunque si empleamos el mismo punto de corte para todas las edades, a medida que aumenta la edad, conservaremos la sensibilidad, pero la especificidad irá bajando de un modo muy importante. De modo que en pacientes de más de 70 años de edad, y más todavía en pacientes de más de 80, la probabilidad de encontrar pacientes con baja probabilidad clínica y dímero D normal se reduce a en torno a un 10% aproximadamente, lo cual nos da una capacidad de exclusión muy baja. E incluso en pacientes de más de 80 años se considera que desde el punto de vista coste-eficacia esta estrategia no tendría apenas interés. Por lo tanto, se trató de ver qué se podía hacer en este terreno para tratar de salvar este inconveniente. Hubo algunos estudios que lo que hicieron fue decir, bueno, aumentamos el punto de corte para todos los pacientes y vemos qué ocurre. Bueno, lo que ocurrió es que básicamente hubo un aumento de falsos negativos y esta estrategia no se mostró del todo segura. Y luego hubo otro grupo de autores que dijeron, vamos a tratar de encontrar un punto de corte que sea diferente para cada paciente en virtud de su edad. Y esto parece que fue una estrategia que tuvo mayor éxito. Y lo primero que se vio es qué valor elegir como punto de corte. En los pacientes de menos de 50 años se vio que el punto de corte de 500 nanogramos mililitro, que habitualmente se usa, es un punto de corte adecuado. Por encima de 50 años de edad se vio que cada década de edad aumentaba los niveles de dímero D alrededor de 110 nanogramos mililitro, lo cual supone alrededor de de 1 nanogramo mililitro por año. Por lo tanto, se vio que el punto de corte ajustado de edad podía recomendarse, además con una fórmula fácil de recordar para el clínico, como la edad por 10 en nanogramos mililitro. Es decir, que un paciente de 78 años tendría un punto de corte de 780 y uno de 84 de 840. Y lo siguiente paso fue a ver qué ocurriría si en estudios que ya se habían publicado, con resultados publicados, con el punto de corte estándar de 500 nanogramos mililitro, se analizara la serie considerando que los pacientes hubieran tenido el punto de corte ajustado de edad. Y se vio que en pacientes de más de 70 años había un aumento de la posibilidad de exclusión sin prueba de imagen de en torno a un 15% y en términos relativos de más de un 100% con respecto, o sea, más del doble con respecto al punto de corte habitual. En este caso fue para tromboembolismo pulmonar, pero lo mismo podemos decir en el caso de la trombosis venosa profunda e incluso en algún estudio prospectivo que se ha hecho, se ha visto que el aplicar este punto de corte con un seguimiento de los pacientes a 3 meses, como se hace habitualmente en los estudios de este tipo de situaciones, se muestra muy seguro, puesto que a los 3 meses apenas había episodios de tromboembolismo pulmonar que se hubieran escapado del algoritmo diagnóstico realizado sin prueba de imagen. Y, en definitiva, resumiendo, en un metaanálisis publicado, se vio que el aumento del punto de corte, la aplicación del punto de corte ajustado a edad, suponía una pequeña pérdida de sensibilidad, muy pequeña, y sin embargo un gran aumento en la especificidad. Sobre todo, como veis en los gráficos, en el gráfico reflejado en la imagen, pues a partir de los 70 años prácticamente se duplicaba e incluso más del doble en pacientes de más de 80 años. Por lo tanto, el dímero de ajustado de edad es una estrategia que se puede aplicar de modo seguro y eficiente a partir de los 50 años sobre todo, y cuanto mayor es la edad del paciente, más es el beneficio que se obtiene de la aplicación de estos puntos de corte. Y por otra parte, la segunda aplicación clínica importante que ha tenido el dímero D ha sido el que nos sirva como biomarcador para ayudar a la valoración del riesgo de retrombosis de un paciente concreto y de esta manera tratarnos de ayudar a valorar la necesidad o no de continuar el tratamiento anticoagulante de modo indefinido o, por el contrario, valorar si se puede suspender el mismo pasado un cierto tiempo. Por supuesto, este biomarcador hay que emplearlo unido a otra serie de parámetros clínicos. Es un parámetro más que no deberíamos emplear como parámetro único, pero que sí que puede aportarnos una cierta ayuda en este tipo de situaciones.
El grupo de Bolonia que es el que fundamentalmente ha trabajado más en este campo. Ya hace casi 2 décadas que vieron que en pacientes que finalizaban la anticoagulación, en el momento de finalizar la anticoagulación, había pocos pacientes que tenían un dímero D positivo, pero que este aumentaba durante los primeros meses tras la suspensión de la anticoagulación. Y se vio que en aquellos pacientes que al cabo de un mes el dímero D se había positivizado, empleando siempre el punto de corte estándar para la exclusión del tromboembolismo venoso, pues el riesgo de retrombosis era prácticamente el doble. Y en aquellos pacientes en los cuales al cabo de un mes el dímero D seguía siendo negativo, con mucha seguridad, no total, pero cerca del 100%, podíamos decir que no iban a tener una recidiva trombótica. Después de esta observación inicial, pues ya el grupo italiano, liderado por el grupo de Bolonia, decidió realizar un ensayo algo más, con un diseño algo más elaborado y más relevante desde el punto de vista de evidencia científica. Lo que hicieron fue coger un grupo de pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso espontáneo, suspenderles el tratamiento anticoagulante y determinar el dímero D al cabo de un mes aproximadamente de haberlo suspendido y hacer un seguimiento de 1 año y medio de estos pacientes. En los casos en los cuales el dímero D era negativo, mantenían la anticoagulación suspendida, y en los cuales el dímero D era positivo, al cabo de un mes lo aleatorizaban a 2 brazos. Uno de ellos lo mantenían la anticoagulación suspendida y en el otro lo reiniciaban. Se vio, como cabía esperar, que en los casos en los cuales se reiniciaba el riesgo de retrombosis era muy pequeño, sin que además se produjera un aumento significativo del riesgo hemorrágico. En los casos en los cuales la anticoagulación oral se mantenía suspendida, teniendo un dímero D positivo al mes, había un riesgo muy alto de retrombosis, con lo cual esos pacientes no podían, digamos, pasar sin anticoagulación a largo plazo. Y en los casos de dímero D negativo se podía asumir la suspensión del tratamiento anticoagulante en virtud del riesgo de recidivas por paciente año que se daba, que era inferior al 5%, que es el límite considerado para este tipo de situaciones por la ISTH. Como inconveniente de este estudio es que, por razones de homogeneización de la técnica de dímero D en los distintos centros italianos que intervinieron, se empleó una técnica de dímero D cualitativa, lo cual, bueno, de alguna manera supone un paso atrás con respecto a las técnicas diagnósticas que más o menos se venían empleando en todas partes. Y, por otro lado, un subanálisis que se hizo a posteriori vio que para los pacientes de más de 65 años, 70 años, las diferencias no eran claramente significativas, es decir, que tenías valor sobre todo para pacientes de menos de 70 años. El siguiente paso fue decir, bueno, sabemos que los resultados del estudio PROLONG inicial, vamos a ver qué ocurre no solamente con la determinación de dímero D en un momento determinado, sino con el seguimiento en el tiempo de ese nivel de dímero D tras la suspensión de la anticoagulación durante 1 año de tiempo. Y en el momento en el cual aquellos pacientes que inicialmente tienen un dímero D negativo, reinician la anticoagulación en el momento que se positiviza el dímero D. Y en este caso aparecieron 3 grupos diferentes. El más numeroso, el que tenía un dímero D siempre normal, y en estos casos el riesgo de recidiva era muy pequeño, con lo cual son pacientes que podían permanecer sin anticoagulación de modo prolongado. Y luego hay dos grupos que tienen en ambos casos un riesgo trombótico diferente uno de otro, pero en cualquier caso no asumible sin anticoagulación, que eran los pacientes que al cabo de 3 meses ya tenían un dímero D anormal y lo mantenían con posterioridad, digamos que era el grupo menos frecuente, pero con mayor riesgo de retrombosis. Y por otra parte, aquellos pacientes en los cuales la positivización del dímero D se llevaba a cabo más allá de los 3 meses, y en esos casos el riesgo de trombosis era intermedio, pero como hemos dicho, aún así elevado. Y se planteó si con algunas muestras de pacientes del estudio PROLONG que conservaban congeladas, que habían recogido de los pacientes en el momento de su inclusión, se trató de ver qué valores de dímero D asemejaban más o sea, qué valores de punto de corte de dímero D asemejaban más sus resultados a los inicialmente obtenidos en el estudio PROLONG. Y se vio que los puntos de corte por edad y sexo eran bastante diferentes a los que habitualmente se emplean en la exclusión de la enfermedad tromboembólica venosa. En los pacientes de menos de 70 años se acercaban a este punto de corte,
eran algo mayores en mujeres que en varones, como suele ocurrir de modo fisiológico, pero la de mayor diferencia se encontraba en pacientes de más de 70 años, en los cuales veis que la diferencia con el punto de corte habitual es muy importante, y esto podía suponer que quizás en muchos pacientes de más de 70 años a los que se podía indicar una anticoagulación indefinida por este motivo, podían quedar libres de una anticoagulación a largo plazo. Pero para esto se quiso hacer un estudio prospectivo que utilizara estos puntos de corte por edad y sexo para ver cuál era su comportamiento en un protocolo similar a los que se habían empleado hasta este momento en la serie Prolong. Y lo hicieron en pacientes con tromboembolismo venoso idiopático o bien asociado a un factor de riesgo débil, de lo que se llama un factor de riesgo débil, en una serie de unos 1000 pacientes, en los cuales antes de incluirse en el estudio se les realizaba una ecovenosa para ver si tenían o no enfermedad residual, a nivel, o sea, trombosis residual a nivel de las venas de la pierna, en los casos en los cuales no se evidenciaba enfermedad residual se suspendía la anticoagulación y se hacía un seguimiento en los casos en los cuales era negativo durante 3 meses, reiniciando la anticoagulación en el caso de que se positivizara el dímero D en ese seguimiento, o bien manteniendo la anticoagulación desde un inicio, desde a cabo del momento en el cual se suspendía la anticoagulación, si el dímero D era positivo. Y en los casos en los cuales la trombosis venosa fuera residual, que eran una minoría en el estudio inicial, se anticoagulaban durante 12 meses antes de incorporarse a este protocolo. Y bueno, los resultados que se obtuvieron con estos puntos de corte que hemos mencionado anteriormente, diferentes por edad y sexo, fueron que más o menos la mitad de los pacientes tenían un dímero D negativo de modo mantenido y podían suspender la anticoagulación sin que tuvieran un alto riesgo de retrombosis. Y en los casos con dímero D positivo, pues en el momento que reiniciaban la anticoagulación, el riesgo de retrombosis era muy pequeño. Pero, sin embargo, había también un grupo de pacientes que rechazaron, con dímero D positivo, que rechazaron reiniciar la anticoagulación oral y que sirvieron un poco también para ver que en ese grupo de pacientes, que no era el más numeroso, pero puede dar una información, el riesgo de retrombosis era bastante elevado, tal y como hemos dicho en los anteriores estudios. Por lo tanto, de esta manera, el estudio Dulcis lo que nos dice es que los puntos de corte por edad y sexo pueden ser útiles a la hora de valorar el riesgo de retrombosis y pueden evitar una anticoagulación prolongada, sobre todo en muchos pacientes ancianos, con lo cual se evita también para ellos el riesgo hemorrágico que comporta, y podría ser una herramienta fácil fácil de emplear y útil en este terreno. Lo que no resulta tan fácil y tan práctico es el aplicar puntos de corte diferentes para grupos de edad y de sexo distintos. Esto para el clínico es un tanto complicado y es algo que bueno, pues, se ha puesto como inconveniente para su empleo, pero realmente el empleo de esos puntos de corte sí que parece funcionar, en especial en pacientes más jóvenes. Y bueno, pues ya por finalizar, pues decir que en este terreno todavía nos quedan cosas por saber, sobre todo el diseñar estudios prospectivos amplios con este tipo de población para tratar de encontrar puntos de corte que nos sean realmente útiles y más fáciles de emplear, el saber si la anticoagulación, la valoración del dímero D durante la anticoagulación puede ser factible y con qué nivel de corte, y si el comportamiento es el mismo en el caso de los ACOTS que con los antivitamina K. Y yo con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente exposición y revisión del papel del dímero D, en el que no solo nos has expuesto la revisión de la literatura, sino tu propia experiencia personal en el campo, ¿no? Bueno, hay una pregunta aquí de la audiencia y de aquí ya pasamos al siguiente. Pregunta alguien si el dímero D se puede ver aumentado en personas sin comorbilidad o en personas diabéticas. Habitualmente en la elevación del dímero D la encontramos de modo más habitualmente en la práctica clínica en pacientes que tienen comorbilidades. Sí que es verdad que podemos encontrar en ocasiones elevaciones de dímero D en pacientes que aparentemente no tienen ningún problema inflamatorio, ninguna causa a la cual poderlo achacar. En ocasiones hay que ver si pueden ser falsos positivos, pero sí que es cierto que en ocasiones se pueden encontrar y para esto no hay una clara explicación en ausencia de comorbilidades.
Y con respecto a los diabéticos, yo por lo menos no conozco que haya ninguna publicación al respecto en pacientes diabéticos específicamente, y yo creo que en pacientes diabéticos fundamentalmente la elevación del dímero D debería ligarse a comorbilidades asociadas o complicaciones derivadas de la propia diabetes más que a la diabetes en sí. Muy bien, no sé si tenéis vosotros alguna pregunta, si no damos paso a la doctora Pilar Llamas, que nos va a hablar del dímero D en pacientes oncológicos y en gestación. Pilar, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, daros las gracias a todos por esta sesión tan interesante y, bueno, a Gustavo también por haberla apoyado. Y bueno, pues ya me ha dejado el ponente anterior una parte de mi presentación que no voy a necesitar explicarla y voy a pasar ahora aquí. Bueno, mi tema es ver qué aplicabilidad tiene el dímero D en pacientes oncológicos y gestantes, ¿no? Como hematólogo he metido también la palabra oncohematológicos porque a veces nos olvidamos de lo que es la neoplasia hematológicas dentro de este mundo de cáncer, dímero D, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ambas entidades son peculiares porque son situaciones protrombóticas en donde parte de lo que han explicado anteriormente, pues no vamos a poder aplicarlo mucho, ¿no? Entonces voy a resaltar de cada entidad los puntos clave donde el dímero D pues, puede ayudarnos a establecer un diagnóstico o bien un pronóstico. Entonces, bueno, como he comentado, el cáncer es un estado de hipercoagulabilidad con un aumento de generación de trombina, aumento de la actividad fibrinolítica y, bueno, pues todos estos cambios de la coagulación junto con una serie de cambios inflamatorios inducidos por las células neoplásicas pues va a favorecer la progresión tumoral a nivel local y a distancia. El ya ser un estado de hipercoagulabilidad de base, pues bueno, pues nos va a ser que probablemente haya una reducción de especificidad del dímero D, en concreto para la trombosis, aunque abordaremos otros campos, pero quizás este sea el más interesante dentro de las dos entidades que vamos a tratar. Aquí abajo pongo un estudio, ¿no? También de la fisiopatología en la leucemia en relación con lo que es la complicación trombótica y veis que igual que en el cáncer sólido, además de lo que es el tumor en sí, las sustancias que pueda liberar, pues de una serie de otra serie de factores que van a ayudar a que finalmente se desencadene la trombosis, tratamiento, cirugías, catéter, otra serie de alteraciones sanguíneas que tenemos en las alteraciones en las neoplasias hematológicas y otras más. ¿En qué campos nos puede ayudar el dímero D en el paciente con cáncer? Bueno, aquí decir que el doctor Lecumberri, el doctor Páramo ya me han dado el tema hecho porque tienen una excelente revisión de la aplicabilidad del dímero D en pacientes con cáncer y bueno, aunque es del 2010 de total actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esta figura la he tomado de ahí y bueno, pues vamos a hablar principalmente de 3 puntos, pero lo que se describe es que el dímero D tiene utilidad, vamos a ver la utilidad en el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica, como factor pronóstico de la enfermedad tumoral, valoración del riesgo de primer episodio trombótico y de la recurrencia trombótica. Aquí no me voy a meter mucho porque los datos son puntuales y Carlos ya ha hablado del tema, ¿no? Como marcador de cáncer oculto y diagnóstico de CID. Principalmente me voy a
a detener en los dos primeros. Bueno, aquí quería comentaros en relación con el paciente oncomatológico, disculpad esta figura. Bueno, pues hay dos artículos que creo que son los de más peso, que es del grupo de Lee y Carrier, ¿no? En donde son los dos trabajos del 2018 y estudian la prevalencia de la trombosis venosa según la probabilidad clínica pretest y en pacientes con cáncer y sin cáncer. Y ya vemos un dato interesante, y es que el dímero D es negativo en pacientes con trombosis venosa en cáncer en un 7,8% de los casos, o sea, perdón, en un 7% de los casos exactamente, ¿no? O sea que, bueno, pues esto es un dato a tener en cuenta. También sacan otro artículo en el que combinan la probabilidad clínica junto con un resultado de dímero D, y como ven, el valor predictivo negativo en pacientes con cáncer y baja probabilidad clínica es del 100%. Aquí diríamos, bueno, pues estupendo, esto nos puede ayudar al diagnóstico de la enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer. Lo único es que hay unos índices, un intervalo de confianza muy amplio, desde 69,8 a 100, lo que hace que, ojo, porque puede haber falsos negativos y el 30% de los pacientes pues, podrían tener una trombosis, ¿no? Entonces, pues claramente el dímero D tiene una menor especificidad en pacientes con cáncer y su utilidad para la exclusión de una enfermedad tromboembólica es muy reducida, por lo que la SEON y la Sociedad Española de Cirugía Vascular y Angiología lo que recomiendan es que para el diagnóstico de TVP pues hay que asociar otros estudios de imagen a la probabilidad clínica estimada mediante la aplicación de la escala de Wells. No se habla aquí del papel de ningún papel de dímero D, ¿no? Con un nivel de evidencia 1, y después en el caso de la embolia pulmonar, que se recomienda utilizar la escala de Wells junto con la angiografía por TC o la gammagrafía de ventilación-perfusión, también con un nivel de evidencia 1. Por tanto, de esta parte podemos concluir que la utilidad clínica del dímero D en pacientes con cáncer para la exclusión de una enfermedad tromboembólica es muy reducida, y ojo con los dímeros y ojo con los falsos negativos que puede haber, a pesar de que la probabilidad la VPN se acercan al 100%. En relación con la supervivencia tumoral y la progresión, os quiero citar un artículo, ¿no?, de Pavinger, del grupo de Pavinger, ¿no?, que el título es "El dímero D se asocia con peor pronóstico en pacientes con cáncer". Entonces, incluyen durante un periodo de observación de 2 años 460 pacientes, y fijaros que aquí, en relación con el cáncer, pues te introduce el linfoma y el mieloma múltiple. Entre ellos había como alrededor de un 5,5% de todas las neoplasias, o representaban, y había, dentro de los tumores sólidos, había algunos localizados, pero otros que ya tenían metástasis, que era la mayoría, ¿no? Incluían tumores cerebrales y tumores hematológicos, ¿no? Y presentaban una media de dímero D, el percentil entre 25 y 75, de 1,08, o en nanogramos mililitro sería de 1080, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí en grande pues podemos ver las características de los pacientes, que ya lo he comentado anteriormente, y entonces lo que hicieron es un análisis multivariable para ver la mortalidad en relación con los niveles de dímero D en diferentes subgrupos de tumores, y en relación también metieron como variables la edad, sexo y antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Y lo que vieron es que el dímero D elevado, ¿no?, el doble de su valor normal, pues tenía un valor predictivo de mal pronóstico de mortalidad en pacientes en neoplasias hematológicas, en tumores cerebrales, ¿no?,
y en tumor metastásico y tumor sin metástasis, ¿no? También en el caso de mujeres, a medida que aumentaba la edad y cuando había un antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Aquí vemos por cuartiles desde el 25, 50, 75 y 100 cómo el ir aumentando el dímero D supone una supervivencia más baja. Por lo tanto, otra conclusión que podemos sacar es que el dímero D se asocia a un peor pronóstico y una mayor mortalidad en pacientes con cáncer. En relación con la neoplasia oculta, hay muchos estudios de neoplasia oculta, de cómo debemos hacer el screening de neoplasia oculta en pacientes con cáncer, cuándo se debe hacer, pero este en concreto habla del dímero D, ¿no? Cosa que no hablan probablemente otros estudios, ¿no? Entonces este es un estudio observacional retrospectivo en el que incluye 169 pacientes que presentaron una enfermedad tromboembólica no provocada. Siempre parece que la asociación de la enfermedad tromboembólica no provocada con el cáncer es mayor, ¿no?, que la que tiene un desencadenante. Los siguen mediante 5 años y categorizan al dímero D en 3 grupos, ¿no? Entonces vieron que las concentraciones más elevadas de dímero D, por encima de 4.000 nanogramos mililitros, se asociaban de forma independiente con la probabilidad de cáncer oculto en los pacientes con enfermedad tromboembólica no provocada. Bueno, son pocos pacientes, pero bueno, esto tendrá que ser validado también en otros estudios con una serie más amplia. Entonces nos quedamos en el caso del enfermo oncológico con que el dímero D no es útil o no es aplicable en el proceso, en la estrategia diagnóstica de la enfermedad tromboembólica venosa, que puede asociarse a mayor progresión y una peor mortalidad, y que de alguna forma, determinados niveles más altos, pues puede atisbar a que pueda existir a una neoplasia oculta. El valor del dímero D en la CID o en otras complicaciones, pues no voy a entrar en ello porque es más conocido. En relación con el embarazo, pues estamos igual. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad fisiológico. El cáncer no era fisiológico, pero aquí tenemos que, bueno, dentro del embarazo y posparto, pues se dan todas las partes de la tríada de Virchow. Esto, como ya está más que sabido, no voy a insistir, solo comentar que claramente sobre ese estado de hipercoagulabilidad que está ahí balanceando, pues que generalmente el desarrollo de la trombosis ocurre cuando hay otra serie de factores de riesgo trombótico adquiridos o hereditarios, ¿no? Entonces, de los parámetros que podemos ver alterados en el embarazo de forma fisiológica, ¿no?, pues aquí veis que existen una serie de marcadores de anticoagulación, fibrinolisis, y aquí tenemos el dímero D, ¿no? O sea que el dímero D, por definición, en un embarazo sin complicaciones está elevado, ¿no? Este estado de hipercoagulabilidad fisiológico durante la gestación tiene su punto máximo al término, pero persiste 6 semanas posparto. Incluso algunos estudios dicen que hasta 3 meses, por eso en pacientes con trombofilia o pacientes que hayan tenido una antecedente de TVP, pues se nos recomienda seguir con la profilaxis pues, durante 6 semanas mínimo, ¿no? ¿Qué aplicabilidad puede tener el dímero D en el embarazo? Bueno, primero vamos a ver de cómo se comporta el dímero D en el embarazo sin complicaciones. Después, si hay alguna relación del dímero D con complicaciones vasculares placentarias. Y después, por último, ¿qué papel tiene el diagnóstico el dímero D en el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa? También aquí podría tener papel, por supuesto, la CID, hiperfibrinolisis y otra serie de trastornos que no vamos a entrar. Bueno, este es un primer estudio que os quiero mostrar, que es una cohorte de 4.117 pacientes
Y bueno, son pacientes sanos de un estudio danés, o sea, son embarazadas sin complicaciones, y entonces veis que entre las 12 semanas y las 20 semanas, pues el 25% tenía un dímero D por encima de 500. Voy a hablar en nanogramos mililitros, ¿vale? Para que sea más fácil y entendible. Y entre las 30 semanas y las 40 semanas, el 75% tenía más de 500 de dímero D. Intentan ver también durante el tercer trimestre qué pacientes se sitúan en cuanto a dímero D entre el percentil 25 y 97, y los valores de dímero D corresponden a 0,4, o sea, a 400 y 2800. Y esta figura que hay debajo es muy gráfica, porque aquí tenemos el dintel de dímero D normal, y aquí vemos con la edad gestacional cómo aumenta el dímero D. A veces son motivo de alarma de las gestantes, y los que nos dedicamos a ver a estas pacientes también, pues hay que advertirles, al igual que les sube el colesterol, que el dímero D no va a ser es una situación normal, su elevación dentro de lo que es el embarazo, ¿no? Bueno, aquí hay otro estudio que lo que hace es intentar establecer unos valores de normalidad de dímero D, ¿no? A lo largo de los trimestres del embarazo, ¿no? Entonces ven que en el primer trimestre cogen una serie de pacientes, de unos 400 pacientes, y entonces ven que de pacientes sin complicaciones, como he dicho, y ven que en el primer trimestre pues el dímero D puede oscilar entre 201 y 773, y en el segundo trimestre puede llegar a 1400, y en el tercer trimestre a 2256. O sea que tenemos claros aumentos del dímero D en un embarazo sin complicaciones. Pero es curioso porque si a este estudio se comparó con otro grupo otra corte de pacientes en las que había tabaquismo y diabetes. Entonces, en estas pacientes, pues fíjense que en el segundo trimestre ya tenían un valor medio de 3400, y en el tercer trimestre 4400. O sea que el aumento del dímero D especialmente marcado en los pacientes con factores de riesgo vascular. Y en relación con las complicaciones gestacionales, ¿qué papel tiene el dímero D? Bueno, pues aquí tenemos un estudio en el que intentó relacionar los valores de dímero D con la presencia de complicaciones gestacionales, como son la eclampsia, la diabetes gestacional o el desprendimiento prematuro de placenta. Y entonces se vio aquí, es muy gráfico, el gráfico representa lo que pone en la tabla, que en azul las mujeres que no desarrollaron complicaciones gestacionales, y en rojo el dímero D en mujeres que desarrollaron complicaciones. Y entonces, como veis, pues no había diferencia analizando todas las complicaciones juntas. Posteriormente, otros estudios han valorado de forma separada diferentes complicaciones, y en este caso se incluyeron 298 pacientes y 178 control, y entonces se vieron que había valores de dímero D más elevadas en pacientes que tenían un diagnóstico de eclampsia. Aquí está representado solo estudiaron las mujeres en el tercer trimestre, y aquí ven que en el tercer trimestre la media es pues lo que se ha comentado en estudios anteriores. Este es en caso de diabetes, de preeclampsia y de eclampsia severa, donde se llegó a 2.590 de media de dímero D. Esto es desprendimiento de placenta, y como ven en esta curva ROC, pues quisieron establecer un cutoff en el caso de la eclampsia severa, o sea, de la eclampsia, y establecer un cutoff de 1940 nanogramos mililitros. Bueno, esto también habrá que tenerlo, habrá que corroborarlo en otra serie. Y finalmente, en relación con el embarazo, ¿qué pasa con la enfermedad tromboembólica venosa? Pues bueno, ya sabéis que la enfermedad tromboembólica venosa es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, y que complica aproximadamente a
1,2 de cada 100 partos, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene el dímero D en paciente no embarazadas, ¿no? Pues se utiliza cuando hay sospecha, como se hablaba anteriormente, de enfermedad tromboembólica para evitar realizar pruebas de imagen, ¿no? En pacientes con riesgo clínico bajo. ¿Qué pasa en las gestantes? Pues en el caso de las gestantes, bueno, hay varios consensos que quizá difieren mínimamente unos de otros, pero por ejemplo en este caso la Royal College y la Academia Americana, ¿no? Pues dice que ante la sospecha de enfermedad tromboembólica en embarazadas y puérperas debe realizarse el diagnóstico con una prueba de imagen. El dímero D no debe realizarse la investigación de enfermedad tromboembólica aguda durante el embarazo, ¿no? Si tuviéramos un dímero D absolutamente normal, pues probablemente también deberíamos, salvo que lo tuviéramos muy claro, también deberíamos corroborarlo con una prueba de imagen. Y en el caso de la Sociedad Europea dice que, ojo, que la medición del dímero D se puede realizar para evitar una irradiación innecesaria, porque pues encontramos un dímero D bajo y muy baja probabilidad clínica, pero al final acaba diciendo que no es un parámetro fiable para este tema y que se debe hacer una prueba de imagen. Y ya por último, esta es la última diapositiva, ¿no? En el caso de... hay una serie de estudios que es un estudio para evaluar el dímero D en pacientes gestantes, en donde participan varios hospitales del Reino Unido, y entonces esto se llama estudio DIPER, y entonces tiene su primera corte de pacientes en el 2018, donde el objetivo de este estudio era identificar un biomarcador, ¿no?, que fuera clínicamente útil para excluir o confirmar la sospecha de también el embarazo en el puerperio. Y aquí en este caso pues utilizaron dos dímeros D, el de Lisa y otro, un Poynton-Kell, y bueno, pues vieron que el dímero D no era un biomarcador que fuera útil en este sentido. En el 2019 se realiza otra corte de este estudio y también intenta discriminar si el dímero D es útil en el diagnóstico de TEP en las mujeres embarazadas o puérperas que tienen una embolia pulmonar de la que no tienen una embolia pulmonar, y en este caso tampoco el dímero D tuvo capacidad de discriminar el riesgo trombótico en estos dos grupos. Y finalmente lo que estudian es su análisis, intenta ver si utilizando la probabilidad clínica basada en varios algoritmos, el Ginebra, el YEAS, y utilizando también el dímero D, podemos tener una precisión diagnóstica en este caso. Y también dicen que la utilidad es muy limitada y que no descartan con precisión los test durante el embarazo. Aquí, como veis, se relaciona con los resultados que hemos visto anteriormente de que aunque el valor predictivo negativo sea alto, pero los márgenes de intervalo de confianza son muy amplios. Entonces, en conclusión, en el caso del embarazo, pues no va a ser de utilidad en el caso del diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, y se ha intentado asociar alguna complicación gestacional con algunos datos puntuales que nos indican que puede ser útil la preeclampsia, y sobre todo que quede claro que el dímero D en pacientes sin complicaciones gestantes, pues fisiológicamente, pues por la alteración de la hipercoagulabilidad que hay, pues va a ir subiendo a lo largo del embarazo, siendo máximo probablemente en el tercer trimestre. Y nada, muchas gracias, y quería dar gracias al equipo de la unidad de hemostasia de la Fundación Jiménez Díaz. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Tenemos aquí una pregunta y luego en la discusión general podamos hacer alguna más. ¿Hay algún tipo de tumor que tenga niveles más elevados de dímero D que otros? En la serie anterior que he presentado,
no se pueden sacar conclusiones en el sentido de que hay muchos estudios en pulmón, en vejiga, en mama y bueno, todos hay un metaanálisis que no he puesto, pero no puedo decir de forma contundente que haya más aumento en uno que en otro, porque suelen estar elevados en todo. Ya depende también de otra serie de factores ya propios del paciente, etcétera. ¿Tenéis vosotros alguna pregunta, Carlos? No, nada, decía José Antonio que pasa tú si quieres y luego al final comentamos alguna cosa si surge. Yo también tengo alguna pregunta que hacerte en relación a la gestación, pero lo haremos un poco si queréis en la discusión vale, final. Genial. Bien, pues entonces, si os parece, voy yo con mi presentación, a ver si soy capaz de compartir la pantalla también. Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, a mí me toca un poco, hombre, un tema que de moda, ¿no? Porque estamos en plena pandemia, no sabemos si con segunda oleada o no, pero el caso es que tenemos aquí un coronavirus que ha producido una pandemia que ha afectado de manera inesperada a la población mundial y que lo traemos aquí pues porque lo que comentaba antes, ¿no? Porque es una coagulopatía o induce una coagulopatía y en esa coagulopatía pues hay un aumento de dímero D que vamos a valorar ahora el interés que pueda tener en este contexto, ¿no? ¿Por qué no paso yo esto? Vamos a ver, el esquema de la charla será este, ¿no? Una revisión del papel del tromboembolismo, cómo está asociado al COVID-19, cuáles son algunos de los mecanismos que se han propuesto de esa coagulopatía asociada a este coronavirus, principales alteraciones de la coagulación y las implicaciones clínicas del dímero D en el contexto del COVID-19. Bien, los pacientes con enfermedad importante, con enfermedad grave, en pacientes hospitalizados y que acuden a la unidad de cuidados intensivos, tienen una incidencia de eventos trombóticos muy variable, que se ha valorado entre un 3 y un 60%. Y de ellos, pues fijaros cómo predomina sobre todo el tromboembolismo venoso, que en las series pues llega entre un 6 y un 60%. Hay una incidencia mucho menor, pero no despreciable, de enfermedad arterial. La incidencia de ictus puede alcanzar hasta un 6% y la mortalidad de causa cardiovascular llega a ser hasta un 14%. Este es el escenario clínico de los pacientes con enfermedad grave causada por COVID-19. Y esta es un poco la última revisión que he encontrado de cuál es la incidencia de trombosis en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos que presentan tromboembolismo venoso en las diferentes series. Aquí están pues algunos de los popes de la hematología europea, como CLO, como Saskia-Middeldorf, etcétera, en donde fijaros cómo es muy variable la incidencia. Es alta en todo caso, pero oscila entre un 15% hasta un 85% en algunas series. Y fijaros que hay una serie curiosa de Marco Cattaneo que en sus manos, en las series iniciales, era del 0%. Es decir, que estamos ante una evidencia de trombosis muy variable que es importante y que hay que ver un poquito cuáles son los mecanismos responsables. Lo que parece claro es que este podría ser una especie de hilo conductor de lo que sucede en los pacientes hospitalizados con COVID, una etapa inicial presintomática, podríamos decir, hasta que son ingresados en un hospital y al cabo de unos más o menos 10 días aproximadamente pueden desarrollar la trombosis venosa profunda y antes decía un 14%, en esta serie de 143%, un 23% fallecen. Bien, lo que es importante es en la parte derecha de la diapositiva, quiero que se fijen en estas dos gráficas, la verde y la roja, que son los pacientes de esta misma serie que no desarrollaron trombosis, los que tuvieron trombosis venosa. Como verán, la incidencia en términos de mortalidad es muy importante, con una mortalidad muy elevada en los pacientes que en el devenir de la pandemia, de su enfermedad vírica, han desarrollado un tromboembolismo venoso. ¿Y cuáles son los mecanismos? Pues los mecanismos se podrían explicar de alguna manera en esta diapositiva tan sencilla, ¿no? Como consecuencia, por un lado, de la infección viral y como consecuencia de la respuesta inmune en el huésped. Y eso va a llevar una serie de cambios o una serie de manifestaciones que fijaros que van aquí de menos a más, desde el paciente asintomático al que tiene síntomas gripales o tos,
fiebre, problemas gastrointestinales o ya el que tiene síndrome de distrés respiratorio adulto, insuficiencia cardíaca o coagulación intravascular diseminada. Eso por lo que respecta a los aspectos clínicos. Y por los aspectos analíticos, pues se ha visto linfopenia, aumento del dímero D, parámetros inflamatorios, aumento de ferritina y la famosa tormenta de citoquinas. Luego, por tanto, digamos que esta diapositiva recoge de alguna manera los mecanismos implicados en el coronavirus que vamos a desbrozar un poquito más en las siguientes diapositivas. Volvemos a la diapositiva de fijo de Pilar Llamas, ¿no? Los mecanismos de trombosis se siguen manteniendo en el COVID. La trombosis en el COVID, fijaros la endoteliopatía que ha sido ya descrita como consecuencia de la infección viral y de la tormenta de citoquinas, la alteración del flujo sanguíneo como consecuencia de esta disfunción endotelial y la hipercoagulabilidad y el fenómeno de inmunotrombosis, porque COVID representa el ejemplo paradigmático de inmunotrombosis, es decir, la relación estrecha entre inflamación y trombosis. Hay aquí una tormenta de citoquinas, activación plaquetar, generación de trombina, la acción propia directa del virus RNA y la presencia de otras sustancias como los NETs que veremos ahora. Y esto conlleva ese proceso de inmunotrombosis en el cual, bueno, pues nosotros habíamos en alguna revisión mencionado que este mecanismo era importante para la génesis de la trombosis venosa y cómo ese mecanismo conlleva pues ese diálogo entre la inflamación y la coagulación, ¿no? Entre esta batalla de células y citoquinas que tiene lugar una vez que el endotelio ha sido activado o ha sido lesionado, una injuria endotelial en todo caso. Bien, y si llevamos esta diapositiva de aquí de la izquierda al terreno un poco más visual, veremos cuáles son esos mecanismos que conducen a la trombosis. Pues por un lado, esa infección viral a nivel del endotelio va a producir liberación de citoquinas, el propio macrófago contribuirá a esta tormenta de citoquinas. Los neutrófilos activados liberan NETs, que como sabemos son una de las plataformas o una de las matrices más importantes para la generación de trombosis por muchos mecanismos, los cuales no me voy a referir ahora, pero que son muy interesantes y que forman la base de esta inmunotrombosis que estamos hablando. La expresión de factor tisular, un mecanismo importante, sobre todo porque fijaros que aquí está el monocito, que es una de las principales fuentes de factor tisular. Existe en fases iniciales una hipofibrinolisis, se han descrito niveles aumentados de PAI1, por ejemplo, y el papel del complemento que vuelve a hacer énfasis en esta tromboinflamación o inmunotrombosis, ¿no? Cuya consecuencia va a ser la que veis aquí, ¿no? Trombosis venosa o arterial o trombosis microvascular, a la que también nos referiremos un poquito más adelante. Bien, habiendo visto el problema, la magnitud del problema, la trombosis, habiendo visto los mecanismos, la inmunotrombosis o un estado de tromboinflamación con esa tormenta de citoquinas, lesión vascular, liberación de factores procoagulantes, etcétera, que nos llevaría una tarde mencionar, pero que yo creo que más o menos ya ha quedado más o menos reflejado. Veamos aquí cuáles son las principales características del laboratorio del paciente con infección severa. Y yo creo que estos cuadraditos lo definen bastante bien. Los pacientes con COVID severo tienen un descenso poco importante del recuento de plaquetas. Luego veremos la importancia que puede tener esto en el contexto de otras trombosis. Una prolongación leve de los tiempos de coagulación, del tiempo de protrombina. Un marcado aumento de fibrinógeno como marcador o reactante de fase aguda. Y un marcado aumento que nos referiremos o centraremos la exposición del dímero D con normalidad de los niveles de antitrombina. Y fíjense cómo estos parámetros tan sencillos que disponemos en cualquier laboratorio, pues de alguna manera sí que de alguna manera algunos de ellos diferencian o tienen implicaciones pronósticas. Lo que pasa con los que fallecen y los que sobreviven. Pues, por ejemplo, el recuento de plaquetas menor de 150.000 sucede de forma más importante en aquellos que fallecen. El dímero D mayor de 3.000, fíjense, 50-70% versus 1-5%, mientras que podemos ver aquí como, por ejemplo, la antitrombina no tiene consecuencias en términos pronósticos. Luego, por tanto, disponemos de herramientas relativamente sencillas para, de alguna manera, discriminar o poder, de alguna manera, de alguna manera, predecir, de alguna manera, si el pronóstico de nuestros pacientes va a ser de una manera más favorable o más desfavorable. Porque si estos estadios del COVID lo dividimos en sus fases, digamos, más clínicas o más
en relación al paciente, vemos cómo tendríamos una primera fase donde hay una leve afectación pulmonar, una segunda etapa en donde tenemos esta gran afectación pulmonar y síndrome de distrés, y una tercera fase en donde tenemos el distrés más afectación sistémica. Pero fíjense cómo en todas las fases aparece consistentemente el aumento del dímero D. Es decir, el dímero D está presente desde fases bastante precoces de la afectación por COVID-19. No voy a mencionar el dímero D porque lo ha hecho excelentemente el doctor Aguilar, este producto de generación de trombina y de fibrina y de fibrinolisis, o sea, es un buen marcador de generación de trombina, pero también de fibrinolisis, pero sí mencionar esta parte de aquí de la izquierda, porque el dímero D indica que se ha generado fibrina, pero no nos indica la especificidad del lugar donde se ha formado. Y esto lo ha mencionado él también. No tiene valor para decimos que hay mucha fibrina en este paciente, pero no sabemos dónde está localizada. Bien, entonces ahora ya voy a centrar la siguiente parte de mi exposición en qué ha pasado con el dímero D en algunos de los estudios. Como comprenderéis, son muchísimos en la literatura, se generan cientos de papers, yo diría semanalmente, y voy a referirme a algunos de los que yo considero algunos aspectos de los más interesantes. El primero es este porque es el primero. ¿no? Este es el primero que publica en Journal Thrombosis y Hemostasis en periodos muy recientes, entre marzo y abril, lo que pasó en Wuhan con los parámetros de coagulación de los pacientes que habían sido admitidos en ese momento. Y él estudió 183 pacientes, fijaros aquí, fíjense cómo 162 habían sobrevivido y 21 habían fallecido. Y cómo en relación a los que sobrevivieron, pues tenían una mayor prolongación del tiempo de protrombina. Pero lo que me llama a mí la atención, o lo que traigo a colación, es que en este momento ya muy inicial de la investigación en esta enfermedad, se veía que los niveles del dímero D pues estaban prácticamente multiplicados por 4 en los pacientes que fallecieron en relación a los supervivientes. Bien, esto se ve mejor en esta diapositiva. Fijaros el dímero D en verde, los que fallecen frente a los que no fallecen, y fijaros cómo en el curso de los días de la admisión de estos pacientes, pues cómo aquellos que fallecen van teniendo niveles significativamente más elevados de este marcador. ¿Y qué pasa con otras series? Bueno, esta es otra serie también china, en donde se ve claramente, fíjense, los fallecidos en rojo frente a los supervivientes en azul, y cómo las tasas de dímero D eran clarísimamente más elevadas en los pacientes que fallecieron a lo largo del curso de su enfermedad. Y esto ha llevado también a que esos estudios que les he mencionado y algunos otros pues han sido recogidos en algún metaanálisis como este publicado recientemente, en donde la presencia de dímero D se asocia con la severidad de la lesión, fíjense, con una odds ratio multiplicado por 3. Es decir, tener dímero D elevado tiene implicaciones pronósticas. Y esto luego ha sido corroborado en otras diversas series en las que no me voy a detener mucho más que darlos las pinceladas, ¿no? Un metaanálisis de 35 artículos, los casos severos multiplicaban por 2,7 las tasas del dímero D. En este estudio retrospectivo, niveles mayores de 2.500 tenían una hemorratio para trombosis de 6,79, ojo, pero también para hemorragia de 3,56. La hemorragia yo creo que la hemos ido abandonando un poco, o en muchos aspectos se ha considerado casi inexistente, pero está presente en el COVID. Este estudio descriptivo en Nueva York, los pacientes que murieron y tenían en la admisión niveles de dímero D de 2.400 nanogramos mililitro. Y este estudio retrospectivo que está aquí mostrado, fíjense la diferencia en mortalidad entre los pacientes con dímero D menor de 2.000 y los de menor de 2.000 y los de dímero D mayor de 2.000. Es decir, claramente el aumento de dímero D se ha asociado en la mayoría de las series con un pronóstico más adverso y con unas mayores tasas de mortalidad. Y uno de los últimos es este, de la ciudad de Nueva York. Tenían dímero D elevado en el inicio el 76%, y para no detenerme mucho, fíjense en este color azul claro, en donde los pacientes con dímero D elevado presentaban 2 veces, multipliquemos por 2 todo, 2 veces más severidad, 2 veces más
trombosis, 2 veces más lesión renal, 2 veces más mortalidad. Bueno, esto es una cosa interesante porque los individuos con dímero D mayor de 2000, que puede ser un cutoff interesante, no hemos hablado casi nunca de, vamos, hemos hablado de números pero hacia la baja, ¿no? El valor predictivo negativo. Ahora tenemos que hablar en el COVID de números al alza, donde los niveles mayores de 2000, 66% de severidad, 37% más de trombosis, 58% más de lesión renal y 47% de mortalidad. Luego, por tanto, importante marcador en esta pandemia. Y no solo porque predice eso, sino porque también es un marcador que nos puede llevar desde una estado de PRECID o Sepsis Associated Coagulopathy, ¿no? La llamada SIC por algunos autores, de esta especie de PRECID, en donde al principio el paciente infectado inicialmente puede haber unos niveles elevados, como hemos dicho anteriormente, se multiplican extraordinariamente cuando estás en fases avanzadas de la enfermedad y vuelven a aumentarse cuando tienes la clásica coagulación intravascular diseminada, pero en este caso pues hay otros marcadores de coagulación que nos ayudan en el diagnóstico. Luego, por tanto, tenemos una infección que conduce a la trombosis, que en algunos casos puede conducir a la CID. Pues sí, esta es la serie de TAN, de nuevo, desde que les decía inicialmente, que fíjense el tener o no CID en el COVID lo que supone, pues un 71% de mortalidad. Bien es cierto que son pocos los casos, eran 15 sujetos que cumplían los criterios estrictos de la International Society con un score mayor de 5, pero estos tenían una mortalidad del 71%. Luego, por tanto, sí que creo que es importante distinguir o con lo que nos tenemos entre manos, ¿no? Y algunos datos de laboratorio sí que de alguna manera los hematólogos nos tienen que ayudar en distinguir la CID de las microangiopatías trombóticas clásicas y del COVID-19, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, los tiempos de protrombina puede que no nos ayuden mucho, pero fíjense, el fibrinógeno en la CID está claramente disminuido y cómo está en el COVID-19, con valores bastante normales en las microangiopatías. Como el dímero D está elevado en la CID, pero mucho más en el COVID-19, siendo normal en las microangiopatías. Y luego, lógicamente, estudios ya específicos que nos indiquen hacia dónde vamos. Los niveles de von Willebrand muy altos en CID y en el COVID como marcadores de daño endotelial. Y claro, para distinguir la microangiopatía trombótica, o sobre todo la PTT, pues lógicamente el descenso de Adams 13. Pero bueno, me parece que podría ser interesante tener presente que pueden solaparse estos síndromes y que de alguna manera debemos de tener herramientas en el laboratorio que nos permitan de alguna manera aproximarnos a uno u otro, porque probablemente la estrategia terapéutica sea diferente. Entonces una cosa que me he preguntado, bueno, no yo, muchos autores, es ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente del dímero D en la infección por COVID? Entonces uno puede decir claramente, no, es la fibrinolisis sistémica. Estos pacientes tienen una coagulopatía, hay generación de trombina, hay formación de fibrina en la circulación, pero como les acabo de decir, la CID no está siempre presente en estos pacientes. Luego, probablemente haya otros mecanismos. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos? Pues una consecuencia directa de la lesión pulmonar, con depósito intraalveolar de fibrina, porque hay producción de uroquinasa-like, porque como saben en la circulación el principal activador es TPA, pero a nivel de celular la uroquinasa, urokinase plasminogen activator, puede que juegue un papel en este nivel y por tanto una fibrinolisis local. Y esto es lo que nosotros en este comentario hicimos, ¿no? Es decir, estábamos hablando de mucha trombosis, embolia pulmonar, embolismo pulmonar clásico, y en este comentario yo lo que sugiero es que no podemos hablar en el COVID de embolismo pulmonar clásico porque también hay que considerar la trombosis microvascular primaria, es decir, la trombosis en el pulmón que no ha tenido un origen en las extremidades inferiores. Y fijaros cómo yo me atreví a decir, proponemos incluir el término primary pulmonary thrombic, que se desarrolla directamente en el pulmón sin atravesar, sin llegar a él a través de una trombosis venosa profunda, como una de las manifestaciones más comunes de la afectación trombótica en los pacientes con COVID-19. Bien, esto otros compañeros del Clínico de Barcelona pues también han hablado, porque han visto que había niveles de dímero D muy elevados con marcadores de hipercoagulabilidad, lo vieron haciendo Roten a estos pacientes y viendo que la firmeza máxima del coágulo era muy importante, pero que tenían no una fibrinolisis muy evidente en estos pacientes. Luego, entonces, ellos sugieren que los pulmones podían ser también la principal fuente de dímero D. Bueno, hay opiniones al respecto, pero esto podría ser una de las vías que expliquen por qué estos pacientes, ante esa tormenta de citoquinas, estado de hiperinflamación, tienen niveles tan elevados del dímero D. Y este cartoon, esta gráfica, nos lo
puede decir, ¿no? Es decir, el dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina, ¿y por qué está elevado en el COVID? Pues como resultado de una afectación sistémica y formación de fibrina y ruptura, y aquí está otra vez el esquema que nos puso el doctor Aguilar, pero también como resultado de un turnover de la fibrina en el pulmón como consecuencia de la infección pulmonar severa, que en el fondo es la patología que predomina en estos pacientes. Y ya el último, para ir acabando, pues decir que no solo tiene interés diagnóstico o de severidad o como marcador, sino que también los pacientes con dímero D elevado pueden beneficiarse de tromboprofilaxis. Y este es otro estudio, volvemos al mismo autor que hemos traído a colación a lo largo de esta tarde, el doctor Tang, que fue el primero, en el que vio que, fijaros, estas dos partes de la diapositiva, los pacientes que tenían niveles muy elevados de dímero D y no habían recibido tratamiento con heparina, tenían más mortalidad que esos mismos pacientes que habían recibido profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Luego, por tanto, también nos puede orientar de alguna manera a el beneficio de la optimización de la tromboprofilaxis. Bueno, hasta tal punto es así que fíjense las guías. Esta es la ISTH Guideline recientemente publicada en relación al COVID, ¿no? Que la habrán visto todos, ¿no? Entonces, fíjense cómo hace un esquema en el que dice a todo dímero D, a todo COVID hay que hacerle estas pruebas. 1, dímero D. 2, tiempo de protromina. 3, recuento de plaquetas. 4, fibrinógeno. Y si el dímero D está marcadamente elevado y el paciente está admitido al hospital, en esos pacientes hay que empezar la administración profiláctica de heparina de bajo peso molecular. E incluso si el dímero D no está muy aumentado, está aumentado pero no excesivamente aumentado, pero existen razones clínicas para ingresar a ese paciente, lógicamente esos pacientes hoy conocemos que deben recibir profilaxis con heparina de bajo peso molecular, y lo que ya no está tan claro es qué dosis, pero yo no me voy a meter ahora porque no es el motivo de la charla. Luego, por tanto, ya para terminar, ¿qué mensajes podríamos tener? Los valores de dímero D están aumentados en los pacientes con el COVID, casi hasta un 50%. Son más altos en relación a la severidad de la enfermedad. Se asocian con una peor evolución. Pueden ser un biomarcador de coagulación intravascular diseminado en estos pacientes. Pensamos, o al menos pienso yo, que el dímero D es el resultado de fibrinólisis sistémica, pero también local, y que en combinación con otros parámetros clínicos y analíticos puede ser un indicador para iniciar la tromboprofilaxis. Luego, está claro que los niveles de dímero D deben ser determinados en todo paciente sintomático con infección por COVID, y en el caso de niveles elevados debería iniciarse, y el paciente lo ingresa, obviamente, iniciar inmediatamente profilaxis independientemente de la severidad de los síntomas clínicos. Y con esto creo que intentaremos frenar el COVID de alguna manera, ¿no? Y un poco el mensaje de esta diapositiva es una profecía diseñada, lo del tener el dímero D alto en relación a la mortalidad, o es una verdadera clave fisiopatológica en esta enfermedad. Muchas gracias. Con esto yo termino y entonces, si queréis, lo que hacemos es... ¿Me oís bien, verdad? Sí. Lo que hacemos es pasar a Laura, que nos dé la última charla, y luego hacemos entre los cuatro una especie de brainstorming de preguntas para finalizar la sesión. Pues a ver que comparta. A ver. Creo que ya está. A ver. Creo que ya la estáis viendo. Buenas tardes a todos, y las intervenciones han sido hasta ahora maravillosas y magníficas, o sea que intentaré hacer lo posible para que captar vuestro interés. Y el título de la charla es la repercusión del diagnóstico clínico en el gasto sanitario y el ejemplo del dímero D. Esta charla viene acorde a que ahora mismo, en el contexto de pandemia y la situación que estamos viviendo, todas las miradas están en la sanidad. Todo el mundo habla de la calidad de la sanidad, del gasto y la inversión que hay y de los recursos humanos de los que disponemos. Entonces, un poco lo que pide la sociedad o lo que está exigiendo y demanda es que haya una sanidad de calidad, y vosotros que estáis en los clínicos, que estáis a pie de cañón, lo que pedís sobre todo es que desde el sistema sanitario
hayan más recursos. Y todo ello, bueno, ejerce una presión en el sistema de salud y en el ámbito hospitalario. Sin embargo, lo que busca el sistema sanitario es optimizar estos recursos de los que proporciona sin bajar la calidad. Sin embargo, pues vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo. Al final, el día a día, este objetivo de optimizar los recursos sin bajar la calidad recae sobre vosotros, los clínicos. Y además, también el día a día hace que vosotros seáis quien recibe la presión directa de la sociedad, porque tienen calidad. Es que mira, se me ha quedado así. Además, para un poco acorde a ver cómo está el gasto sanitario, el estado del gasto sanitario por parte del Gobierno, estos datos están sacados del último informe del Sistema Nacional de Salud, que se publicó el pasado diciembre del 2019. Y lo que veis un poco es la evolución del gasto sanitario desde el 2002 hasta el 2018 y veis, bueno, que ha ido creciendo, excepto los años en los que hubo una crisis económica, que sí que disminuyeron un poco los recursos invertidos en sanidad. Pero esto es un poco de trampa porque lo que tenemos que ver es un poco la inversión que se hizo del gasto sanitario acorde al crecimiento del Producto Interior Bruto. Y como veis aquí en verde clarito tenéis el Producto Interior Bruto y el verde el gasto sanitario público. Y lo que se espera es que como poco el gasto sanitario sea igual o superior al crecimiento del país. Y lo que se ve es que fue así, excepto en los años en los que la crisis económica impactó muchísimo más en nuestro país. Para que veáis un poco acorde a lo que el grueso del gasto sanitario es en los servicios hospitalarios y especializados, llegando casi al 62%. Entonces, en la situación actual, en la que hay una crisis económica inesperada e incontrolable, ¿qué ocurrirá en el 2021 en cuanto a los recursos sanitarios? Pues no lo sabemos. Posiblemente haya un toque de atención y haya un incremento, posiblemente debido a las limitaciones económicas no se puede alcanzar los objetivos del gasto sanitario que se espera. Entonces, bueno, como un poco veáis los datos que nosotros manejamos desde Stago en cuanto a lo que se ha gastado en dedímero, en este caso, durante el estado de alarma. Podéis ver aquí el mes de enero y febrero, ¿vale? Que es el gasto en dedímero, más o menos es la tendencia de meses pasados y de años pasados. Como podéis ver, en los meses de la pandemia incrementó hasta 5 el gasto en dedímero. Pero bueno, esto es un poco a modo de curiosidad. Lo que sí que estamos viendo desde hace ya bastante tiempo y sobre todo ahora, la gente que está a pie os visita a vosotros en los clínicos, estamos viendo que hay muchísimas presiones locales para justificar el gasto, incluso presiones para contener el gasto en los laboratorios y en el gasto hospitalario. Entonces, nosotros desde Stago queremos, bueno, asistir un poco sin el caso de que os veáis en esta obligación de justificar y de contener el gasto, pues asistiros a que tengáis una herramienta para cuantificar el gasto en dedímero. Pero los datos de los que disponemos por ahora son solo datos acorde a los eventos tromboembólicos y todavía no tenemos datos respecto al COVID. Entonces no voy a centrarme en el gasto asociado a la COVID, sino a lo que conocemos ya de la trombosis venosa profunda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se busca de una prueba de screening diagnóstica? Carlos lo ha explicado muy bien. Lo que buscamos es que tenga, en este caso, en el contexto del dedímero, un valor predictivo negativo del 100%. Pero además, en cuanto al valor propio, lo que se busca es que se gestione bien el tiempo del paciente, es decir, que el paciente esté el menor tiempo esperando a un diagnóstico, que reciba el diagnóstico rápido y que reciba, por supuesto, el tratamiento rápido. Y lo que buscan es una mejor gestión de los recursos humanos, que tengan tiempo suficiente para atender de forma adecuada a los pacientes y que tengan tiempo para tomar decisiones. Y en los laboratorios lo que piden es que haya una mejor gestión del reactivo, de sus recursos también. Y al final todo esto se va a mirar con lupa para que se optimicen todos estos procesos, para que haya un ahorro económico o por lo menos haya una contención del gasto. Y como os he dicho, tenemos herramientas ahora disponibles a vuestra demanda
para demostrar que, en este caso el de dímero, permite ahorrar en pruebas de imagen y poder cuantificar este ahorro. Entonces, bueno, ya sabéis que es súper importante, os habéis hablado continuamente, en que es muy, para el contexto de la trombosis venosa, que todos los reactivos tengan una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100% para evitar falsos negativos, pero también tenemos que tener en cuenta que una especificidad alta nos va a permitir tener que acompañar el diagnóstico con imagen en pacientes que realmente no lo necesiten, es decir, evitar falsos positivos. Con lo cual, bueno, hay un ahorro en pruebas de imagen y así un ahorro económico directo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos cogido toda la información que disponemos de cada una de las características de los reactivos que existen en el mercado y todos los estudios poblacionales de algoritmo que os ayuden a cuantificar el gasto asociado a las pruebas de imagen y el gasto o incluso el ahorro que puede permitir incrementar pruebas de dímero en los hospitales. Entonces, la prueba es, la herramienta es una herramienta online, me hubiera gustado muchísimo poder enseñarosla en directo cómo funciona y toda la flexibilidad que tiene para ajustar cada uno de los parámetros que tenemos en cuenta a vuestras condiciones, pero por cuestiones técnicas no he podido. Entonces, bueno, he hecho una simulación y lo que se basa es en estudios poblacionales, en metaanálisis, en las cuales dicen que hay más o menos unas 1.200 sospechas de trombosis venosa profunda por cada 100.000 habitantes al año. Entonces he cogido un hospital más o menos de tamaño consistente que acoge una población de 250.000 habitantes, con lo cual más o menos tendría unas 3.600 sospechas de trombosis al año. Entonces, como podéis ver aquí, nosotros tenemos esta herramienta que la podemos modificar, como hemos dicho. Si conocéis las sospechas por año, bueno, podéis mover el cursor hacia adelante o se puede mover el cursor y modificar las sospechas de pacientes ambulatorios que tengan, bueno, pues una sospecha de trombosis venosa profunda. Entonces, bueno, se va modificando el ratio si tenéis un mayor porcentaje de trombosis pulmonares o de trombosis venosa profunda, entonces se va modificando. Lo he dejado en un 30% y en un 70% porque creo que es lo más frecuente. Y bueno, pasaríamos ya a cambiar un poco el porcentaje de pacientes que tengáis con baja sospecha, con sospecha media o con sospecha alta. Esos pacientes con sospecha alta se irían directamente a pruebas de imagen, no se beneficiarían de un test de dímero porque lógicamente necesitarían recibir el tratamiento. Pero sí que, como sabéis, las guías y pues dice que se pueden beneficiar o podemos ahorrar en pruebas de imagen en aquellos pacientes que tengan una baja sospecha o una sospecha media. Pues bueno, yo lo he dejado aquí un poco en un 10% de los pacientes que ingresen en urgencias, que se vayan directamente a pruebas de imagen, un 40% más o menos de que tenga un riesgo medio y el 50% un riesgo bajo, ¿vale? Lo he dejado así tanto para embolismo pulmonar como para trombosis venosa profunda. Pero bueno, todo esto es modificable y es discutible, por supuestísimo. Después, lo que permite la herramienta es poner, si conocéis, el gasto o los precios o los costes de las pruebas de imagen. Y yo lo he dejado a un precio medio de los estudios del mercado. Y lo que sí que me gustaría destacar, y un poco que os quedéis con la idea, de que las pruebas de imagen, sobre todo una angiotac, es 33 veces más cara que una prueba de dímero y una ecodoppler unas 10 veces más cara, como de media. Pero bueno, cada centro, cada comunidad tendrá unos precios, pero más o menos el estudio de mercado esta es la media aproximadamente. Y lo que vemos aquí en la siguiente parte ya es coger toda la información que tengan, que dispongan las casas comerciales y el algoritmo incluye los porcentajes que hemos ido metiendo, los precios. Y aquí veis el número absoluto de pacientes que se excluyen con el test de dímero. Y lo más interesante es ver aquí que si la prueba de dímero no se incluye, podéis defender que se gastaría casi 2 veces más como máximo o como mínimo 1,3 veces más en pruebas de imagen,
Con lo cual, esto es una herramienta que sí que las administraciones utilizan o han mostrado interés en ella para defender el gasto del laboratorio, porque repercute en el gasto hospitalario. Entonces, bueno, esta herramienta básicamente, como os he dicho, es para que os sirva a vosotros bajo demanda, para que veáis que la tenemos. La administración, ya os digo que muestra interés, para que vosotros tengáis una herramienta para demostrar vuestra repercusión y vuestro poder de decisión en optimizar los recursos de vuestro hospital, asegurando social. Y por el momento, pues es todo y estoy abierta a preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Laura. Antes de pasar a la discusión general, dejarme una serie de preguntas de aquí de la audiencia. Dos son para Carlos, aunque son en una misma, y una es para mí, que también comparto con vosotros. Una Rosario habla de valor de un dímero D elevado justo antes de retirar la anticoagulación, una vez que se decide esta retirada. Es decir, ¿qué valor tiene el dímero D elevado justo antes de retirar un ACOD? Y esto va en relación también con otra que dice... antes de decidir un reinicio de A con el control de dímero a los meses de suspender, ¿plantearía estudios de imagen para descartar ETV? Van un poco en la misma línea, ¿no? Sí. Decidir, o sea, en el caso de suspender la anticoagulación, ¿qué valor tiene, digamos, el dímero D? Y si plantearía realizar estudio de imagen para descartar un tromboembolismo. Antes del reinicio. Eso. Eso es. Vale. Bueno, con respecto a la primera pregunta, de aquellos pacientes que tienen un dímero D estando en tratamiento con ACOD en el momento justo de suspenderlo, bueno, lo único que podemos decir es que hasta la fecha todos los estudios que se han publicado sobre algoritmos de este tipo se han llevado a cabo con antivitamina K, con lo cual es un poco lo que señalaba en mi última diapositiva. No sabemos si el comportamiento del ACOD con respecto a este aspecto va a ser el mismo o no. Podemos extrapolar los datos de los estudios que hay publicados con antivitamina K, pero realmente no podemos afirmarlo. Podemos aproximarnos y decir que probablemente tiene un significado similar, pero realmente evidencia de ello no la tenemos. Y con respecto a aquellos pacientes en los cuales se plantea reiniciar el anticoagulante con un dímero D positivo y la necesidad de llevar a cabo estudios de imagen, yo creo que en este aspecto la necesidad de estudios de imagen es muy discutible. Está muy extendida en la práctica clínica, eso sí que es cierto, pero realmente no existe un claro beneficio de llevar a cabo estudios de imagen en esas situaciones, ni tampoco creo que haya ningún estudio que se haya llevado a cabo al respecto. Al igual que es una práctica muy, muy extendida el realizar estudios de imagen antes de suspender el tratamiento anticoagulante, que es otra práctica que, bueno, realmente no está sustentada claramente por ningún dato consistente en varios estudios, en varios ensayos clínicos, en varios estudios que podamos revisar. Por lo tanto, yo diría que realmente no es estrictamente necesario. La información que nos aporta es de bastante dudoso valor. Y esta la comparto con vosotros. Me la preguntan a mí, dicen los pacientes con COVID pasada que tras cumplir profilaxis con HBPM mantienen niveles altos de dímero D, ¿qué actitud diagnóstica y terapéutica recomienda? Yo os voy a decir un poco la posición que hemos establecido aquí en la clínica es, nosotros todo paciente hospitalizado y desde luego el que está en unidad de cuidados intensivos o que requirió ventilación mecánica tiene un mínimo de profilaxis al alta de 14 días, mínimo, que puede ser extendido hasta 30 días. Y eso es independientemente de cómo tenga el dímero D. Si cuando él acaba lo que nosotros establecimos, 14 tiene el dímero D elevado, nosotros no proseguimos la profilaxis exclusivamente sobre la base del dímero D, sino sobre los valores, el riesgo individual de ese paciente. ¿Qué grado de inmovilización tiene? ¿Es obeso? ¿No va a hacer nada mientras esté en casa? ¿Se va a poner como a glotón? Etc. ¿Me seguís? Esta es un poco nuestra posición, pero me gustaría también oíros un poco a vosotros. Sí, Pilar, si quieres. Es que está silenciado. No te oímos. Bueno, si queréis intervengo yo, mientras yo en este aspecto estoy totalmente de acuerdo con José Antonio. Yo creo que la extensión de la profilaxis se debe llevar a cabo en base a factores clínicos y no a parámetros biológicos.
Y hay otra situación que con frecuencia se da, aprovecho para comentar, de pacientes que previamente al ingreso tomaban algún tipo de anticoagulación, sobre todo antivitamina K, que son los que requieren control analítico. En estos casos, al alta hay dificultades a nivel de controles ambulatorios por parte de los centros de salud y también son casos en los cuales se debe mantener o es recomendable mantener la heparina, en este caso a dosis terapéuticas, hasta que el paciente puede llevar un régimen de vida más abierto y los controles de anticoagulación se pueden llevar a cabo de un modo más normal. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia ha hecho recomendaciones en este mismo sentido. Pilar, ¿quieres comentar algo? Bueno, ya te cojo al hilo de ello. José Antonio, yo creo que ahora estamos viviendo una nueva etapa y algunas recomendaciones a lo mejor tienen que cambiar en el sentido de que no estamos utilizando fármacos de momento que interfieran mucho que interfieran tanto con los anticoagulantes orales, o sea que a lo mejor el quitar el ACO al ingreso y bueno, digo, durante el ingreso hospitalario, a lo mejor ya no es como antes, ¿no? Tan mandatorio, no sé lo que opinas. Y después creo que hemos utilizado las mismas guías, porque nosotros en nuestro protocolo también hemos puesto en el caso del paciente crítico el tema de la profilaxis extendida en casos de factores de riesgo, 15 días mínimo. Aquí, uno con lo que dice Carlos, y es que es verdad, estoy totalmente con él, porque ha sido muy problemático en la época anterior el controlar a los pacientes con AVK, la alta hospitalaria, ¿no? Entonces, yo también ahí me quedo dudando o me quedo un poco preocupada cuando decimos a los 14 días o valorar, ¿no? A veces me preocupa porque ¿quién valora a esos pacientes, ¿no? Es decir, a veces pues como está ahora mismo atención primaria y o salvo que a lo mejor en pacientes críticos lo llevemos a hematología, ¿no? A veces también eso se queda un poco en el aire, ¿no? Sí, el problema viene en el momento que el paciente se recomienda irse a casa y llevar a cabo un aislamiento. Puede ser en ocasiones prolongado en virtud de la evolución de las pruebas de PCR que se vayan haciendo. Entonces, en esos casos, desde luego, es la opción ideal. Hay una pregunta de la audiencia para ti, Pilar. Dice, en el caso de una mujer que tuvo trombosis venosa profunda en miembro pélvico izquierdo, diagnosticada de síndrome de May-Turner, ¿se esperaría que en el embarazo el dímero D se comportara como en los casos de diabetes y tabaquismo? ¿Tendría que mantenerse con anticoagulantes durante la gestación? A ver, esa señora depende de si está recibiendo tratamiento anticoagulante, probablemente sí, si no se ha resuelto y no se ha hecho una intervención venosa y se ha puesto un stent, ¿no? Depende mucho de la situación de síndrome de May-Turner, si está, podemos decir, ya revascularizado y con su stent y probablemente si es así, pues hay mucha posibilidad que esté manteniendo la anticoagulación, ¿no? Yo creo que es, bueno, aumenta el riesgo trombótico, pero es una situación que no es muy comparable con la diabetes y con el tabaquismo, porque ya tenemos una trombosis, ¿no? Y eso ya es muy importante y esta paciente es de muy alto riesgo desde el principio, ¿no? Entonces, probablemente a nivel de lo que es complicación trombótica, tengamos que tener más cuidado con esta, o sea, tenemos que tener cuidado con todas, ¿no? Pero esta ya tiene una trombosis de base y en la otra habrá que sopesar si tiene otro factor de riesgo trombótico para iniciar profilaxis. Hay otro que habla de valores de dímero D, qué valores son normales con respecto a la edad y qué valores y qué estudios que dicen que 10 por edad es el valor normal a partir de 50 años, pero esto lo has comentado tú ya, Carlos, y yo creo que ha quedado muy claro en tu charla. Bueno, entonces ahora sí que ya creo, aquí al menos en el ordenador que manejo no tenemos más preguntas de streaming, entonces sí que yo quería hacer una que enlaza un poco Pilar con Laura, de aspectos económicos, ¿no? Es decir, tú has mencionado el valor del dímero D y a mí me ha dejado un poco una cosa que es el estudio Years, que se publicó en New England, dice nada menos que con 3 parámetros clínicos y el dímero D tú puedes evitar el 30 y tantos % de los estudios de imagen en la gestación. Entonces, los 3 parámetros del Years, para los que no lo manejen, son signos de trombosis venosa profunda,
hemoptisis y otro diagnóstico alternativo más probable que el tromboembolismo pulmonar. Y luego los estratifican hacia valores de dímero D menores o iguales a 500 o menores o iguales a 1000 y dependiendo de que tengas 1 o 2 criterios clínicos más el dímero D, etcétera, etcétera, establecen el control. Entonces, ellos dicen que con esta estrategia, es el grupo de Menno Huisman, el holandés, se reduciría hasta un 20 o un 30% la necesidad de estudios de imagen. Y me enlazo un poco con lo que hablaba Laura de las restricciones económicas en las que nos vamos a meter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podéis comentar un poco las dos estos aspectos? Laura. Sí, Pilar, perdón. No, comenta tú si quieres. No, nada, yo simplemente, bueno, que como hemos dicho, desde luego el dímero D puede ser un parámetro importante a la hora de llevar a cabo la exclusión del tromboembolismo venoso y que, bueno, pues como hemos comentado también en la presentación, es un parámetro que debemos unir necesariamente a parámetros clínicos, o sea, no debemos basarnos únicamente en el valor de dímero D como único parámetro a valorar. Por lo tanto, luego el llegar a conseguir escalas que sean aplicables en la práctica clínica de un modo sencillo y un modo rápido, pues ya es una tarea un poquito más complicada porque requiere su validación, etcétera, pero sin duda el dímero D en este terreno tiene un valor importante. Yo creo que en relación con el estudio, ¿no? Pues es verdad que como ves, pocas pacientes al final tienen un dímero de menos de 500 y tienen una probabilidad, o sea, en realidad el embarazo en sí ya es una situación de riesgo, ¿no? Entonces, yo muchas veces me planteo en el caso también de las gestantes, el dímero D muy elevado, ¿no? O sea, gestante que te encuentras con 20.000 y llega en el último periodo del embarazo disneica, que a veces es por la misma situación clínica, o sea, por la presión que ejerce lo que es el útero, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que nos vemos muchas veces en la situación contraria, ¿sabes? Nos vemos en la situación de tercer trimestre, 18.000, disnea, y ahí sí que te ves obligado a descartar un TERM, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay que valorar más cosas que lo que dice el estudio GIAS, ¿no? Para estar seguros de que podemos descartar un TEP con menos de 500 y los factores. El problema está en que en el embarazo no tenemos puntos de corte válidos. Ha habido algún estudio que ha mencionado puntos de corte pues en torno a 1000 o a 1 en el segundo trimestre y en torno a 1,5 o en el tercero, pero realmente no son puntos de corte validados que podamos emplear en una práctica habitual. Lo que pasa es que el valor predictivo negativo sigue teniendo su valor, ¿no? Quiero decir, es como en el COVID, ¿no? En una probabilidad clínica baja y un valor predictivo negativo menos de 500, perdón, y un dímero de menos de 500, pues en esa situación, pues el riesgo en un paciente de riesgo bajo, según la escala de Wells, pues vamos a tener poca probabilidad de trombosis, ¿no? Y en las gestantes también está asociado el riesgo asociado a las pruebas de imagen, al feto, al desarrollo propio. Y nosotros, ya os digo, estamos súper preocupados por el impacto que pueda tener en los hospitales y por las presiones que podáis tener. Así es que todas las ideas y para desarrollar herramientas que os puedan ayudar, estamos abiertos. Así es que lluvia de ideas ahora que estáis todos conectados. Yo, si os parece, para ir terminando, como seguro que nos estará oyendo gente joven o va a poder ser difundido entre gente joven, que reforcéis ambos dos, Pilar y Carlos, la importancia de la clínica. ¿En qué sentido? Porque tú puedes tener un paciente con alta sospecha de probabilidad clínica y un dímero D negativo y el médico que solo le pide el dímero D y no lo mira, dice, este paciente no tiene una embolia pulmonar. Ojo, ¿tú qué recomendación le harías a ese médico joven que no ha tenido la preocupación de hacer una buena valoración clínica? Es decir, en ese paciente con alta sospecha clínica o probabilidad clínica, Wells, Génova, lo que sea, ¿qué le recomendarías que hiciera?
Bueno, en primer lugar, emplear las escalas diagnósticas. En primer lugar, establecer una buena sospecha clínica. Yo, como he dicho, muchas veces se está aplicando el dímero D de modo indiscriminado a cualquier persona que viene por urgencias con disnea y no se está discriminando bien qué paciente realmente se sospecha que pueda tener una embolia de pulmón. En el caso de la trombosis venosa profunda quizás sea un poco más sencillo, aunque no siempre se hace bien tampoco, pero en el caso de la embolia de pulmón se aplica de modo indiscriminado. Con lo cual, eso lleva a encontrarte valores de dímero D en ocasiones escandalosamente elevados que al clínico ya le ponen en el brete o le hacen surgir la duda de la necesidad de una prueba de imagen que es innecesaria en muchos casos y que además puede ser potencialmente negativa. Por lo tanto, el primer caso es establecer muy claramente que existe una trombosis real, perdón, que existe una sospecha real de tromboembolismo venoso. Y a partir de ahí hacer una buena valoración clínica inicial, que es el punto clave para poder discriminar en qué pacientes el dímero D está indicado y puede ser útil y en cuáles no. Es decir, la herramienta de las escalas es fácil de aplicar, es integrable en las historias clínicas electrónicas que manejamos hoy en día, se pueden integrar en ellas, de modo que el clínico solamente tiene que desplegarlas y aplicar en un minuto los puntos que se solicitan. Y es el primer paso fundamental para aplicar después los parámetros analíticos. Sin una buena sospecha clínica y una buena valoración clínica, a partir de ahí todo lo que hagamos probablemente va a conducir a una práctica en ocasiones no solamente no correcta, sino con un efecto paradójico con respecto a lo que querríamos conseguir, que sería diagnosticar a los pacientes antes y con menos pruebas diagnósticas. Claro. Un inciso para la gente joven. Que sepáis que hay una aplicación que se llama Hemoscore, que se puede descargar en el móvil, con lo cual puedes tener en un dispositivo móvil las escalas que están validadas, que es una aplicación que recoge no solamente para el tromboembolismo venoso, sino para coagulación intravascular diseminada, microangiopatías, etc. Y es bastante práctico y está basado en el libro que el doctor Páramo junto con Pascual Marco elaboraron, o sea que tiene consistencia clínica, así es que se llama Hemoscore. Pues si quieren descargar, la gente joven es muy dada a las nuevas tecnologías. En nuestro caso se integró en la historia electrónica de urgencias y es muy fácil de abrir y aplicar los puntos de cada paciente en muy poco tiempo. Genial. Yo hay una cosa que insistiría lo primero de todo, sobre todo estamos hablando de hematólogos jóvenes, y es que muchas veces estamos viendo un resultado, un dímero D, y no nos planteamos qué fiabilidad tiene ese dímero D, ¿no? Yo creo que tenemos que estar obligados a ver la sensibilidad y especificidad de nuestro dímero D, el cutoff, las unidades, porque ahora con este tema del COVID, pues nos hemos dado cuenta de la diversidad de unidades, de que hay muchas formas de expresar lo del dímero D, que algunos tienen un cutoff diferente a 500 y yo creo que lo primero que tiene que saber el hematólogo es la base, en qué se basa su reactivo. Yo creo que a veces eso nos olvidamos, entonces tiene que saber con qué reactivo está trabajando y las peculiaridades, ¿no? Después un diagnóstico de este tipo no se debe hacer con solo un marcador, ¿no? Entonces yo creo que claramente ese valor de dímero D tienes que unirlo a la clínica. Y hay veces que tiene una clínica muy sugestiva y un dímero D negativo. No podemos descartar en ese caso, porque el dímero D sea negativo, una enfermedad tromboembólica venosa. Y en relación con la patología que a mí me ha tocado hablar con el enfermo oncológico y gestante, comentar que a veces el diagnosticar un TEP a nivel clínico no es tan fácil, porque puede estar, podríamos decir, difuminado con otra sintomatología del paciente, y a veces no tenemos una sintomatología clara a la que achacar que tiene un TEP, ¿no? Entonces ahí tienes que tener alto poder, podríamos decir, de sospecha, ¿no? De sospechar un TEP. Muy bien, o sea que claramente clínica, muy importante, y saber con qué estamos trabajando. Muy bien. Yo creo que con esto, si os parece, podemos dar por finalizado este interesante webinar. Os agradezco muchísimo vuestra participación, la calidad de vuestras exposiciones, agradezco el patrocinio de Stago
y bueno, pues os emplazo a otra en el futuro, próximamente. ¿Vale? Bien. Hasta pronto, saludos. Adiós a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.